Muy buenas noches, amigas, amigos de Educación Especial. Hoy, 12 de agosto de 2025, y hoy tenemos un buen programa. Bienvenidos a este espacio de charlas, que estamos en la 211. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que quizás no conozcas tan a fondo, que es el capacitismo. Y para ello, pues en pocas palabras, y ahorita nos lo van a explicar un poquito más a fondo, el capacitismo es esa discriminación y prejuicio social contra las personas con discapacidad. Y hay que pensar en ello con la idea de que puede haber una sola forma correcta o normal de funcionar, y que cualquiera otra es diferente o es inferior. Eso es muy importante considerarlo. Ahorita lo vamos a dialogar mejor. Y es importante también cómo miramos esto en el día a día. Y más importante aún, cómo impacta directamente en nuestras aulas, porque es donde lo vamos hoy a concretar, pero en la parte social también es importante reconocerlo. Quédate, porque en esta charla vamos a explorar a fondo cómo el capacitismo se manifiesta en los entornos educativos, y también ver qué podemos ir haciendo al respecto. ¿Sale? Y les lanzo esta preguntita. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en las barreras que enfrentan tanto tus hijos o tus alumnos con discapacidad en la escuela? Vamos a ver, espero hay algunos comentarios. Y mientras tanto, les voy a presentar a mi invitado, que se llama Uriel Osorio Cruz, que es psicólogo. Él es parte de Movimiento de Personas con Discapacidad. Hola Uriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Bonita noche a ti, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. A todo tu público que nos acompaña el día de hoy, muchas gracias por conectarse. Y más pues con estos temas tan importantes y tan necesarios hoy en día en cuanto a la docencia, ¿verdad? De nueva cuenta, muchas gracias y pues espero que este espacio sea fortuito para todos nosotros. Seguro que sí, Uriel. Y bueno, para que te conozcan las personas que están conectándose para ver lo que hoy vamos a dialogar, bueno, para escuchar más bien lo que vamos a dialogar, pues también es importante mencionarles que Uriel, pues es una persona con discapacidad visual, y que hoy nos va a compartir desde también primera persona cómo ha vivido estos elementos del capacitismo. Pero antes de ello, ayúdanos a saber quién es Uriel. Platícanos. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Uriel Osorio Cruz, soy psicólogo de profesión, tengo un diplomado en artes escénicas y una especialidad en teatro musical. Entonces, estoy muy conectado por las emociones, tanto para trabajar de manera personal como para trabajar en otras personas. Me considero una persona bastante creativa, bastante artística, me gusta muchísimo cantar, estar en el escenario. Considero que esa es mi más grande pasión, estar detrás, arriba, como público, donde sea, pero que sea un escenario. Me encanta estar por ahí. Y bueno, soy recién egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad Rosario Castellanos. Acabo de concluir mis prácticas y, perdón, mi servicio social en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Fue una experiencia muy agradable. Aprendí muchísimo. Estuve en el área de adicciones, allá se conoce como dormitorio número 1, y estuve pues con toda la banda de los que estaban tratando este tema en adicciones. Anteriormente, y bueno, considero que mi especialidad o en los temas en los que me he enfocado mucho propiamente es en temas de discapacidad. Como bien lo dijiste, soy una persona en condición de discapacidad visual, soy una persona ciega, y también me involucro mucho en temas de diversidad sexual, derechos sexuales para personas en condición de discapacidad, diversidad y género, y también pues en todo lo que tiene que ver con temas de arte y psicología. Eso es un poquito de lo que yo soy. Y pues bueno, cualquier pregunta, aquí estamos. No, Gracias. pues bienvenido. Y la verdad, sí lo voy a decir, Uriel. Cantas muy padre. Muchas Ya gracias. en escucharte ahora que estuvimos en el evento anterior de movimiento ahí en el Rule, ¿no? Ahora que estuvimos Sí, participando por allí, ¿no? Que estuvieron ahí los chicos, con algunas situaciones de danza, tú sí, cantaste,
¿no? No, canta muy bien Uriel, entonces ahí se lo recomiendo. Muchas gracias. Platícanos también un poquito qué haces en el movimiento de personas con discapacidad. Bueno, pues aquí en el movimiento de personas con discapacidad, realmente yo al inicio entré como cualquier otra persona por necesidad de conocerme y de reconocerme ante la discapacidad. Digo de conocerme porque hubo un momento en el que yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra discapacidad y reconocerme es como reconstruir lo que yo era para volver a ser, o sea, deconstruir y reconstruir. Entonces, empecé justo como participante, me acuerdo que fue en una marcha del orgullo LGBT, en la primera que participó el movimiento, entré por allá, y poco a poco fui involucrándome más en temas de discapacidad, me empezaron a invitar a formar parte del comité y bueno, pues actualmente soy miembro activo de este movimiento de personas con discapacidad y pues prácticamente nos enfocamos en visibilizar el movimiento, en visibilizar a las personas en condición de discapacidad, en justo sacar de estos estereotipos y romper estas barreras que limitan, que nos limitan en general a todos, pero creo que más a nosotros, a nosotras y a nosotres, en todos estos temas sociales, educativos, de trabajo, de cultura, o sea, todo esto, ¿no? Y pues tenemos este firme objetivo, firme convicción pues, de dignificar a cada una de las personas con discapacidad, prácticamente de que se encuentren, se acepten y pues se empoderen para que cada vez seamos más quien alcemos la voz por estas distintas luchas que convergen en cada uno y cada una de nosotros. Y eso es lo que hago. No, bastante interesante lo que hacen. De manera personal también he participado en algunos de las de estas actividades que realizan, ¿no? A través de Marta García, que también ya nos está acompañando, ya está aquí mandándote saludos, Uri, ya que ¡Holi! Marta García. Y bueno, a través de ella, pues también nos hemos ido involucrando, ¿no? En lo que ustedes hacen, nos hemos sumado como aliados también al movimiento. Y justo esto que último que añades con relación a la dignificación, pues también es parte del tema que hoy vamos a hablar, ¿no? De qué Sí, es el capacitismo. Explícanos tú desde tu experiencia de lo que has revisado, ¿no? Y platícalo aquí al público, ¿qué es el capacitismo? claro que sí. Bueno, pues yo no les voy a dar tal cual la definición de diccionario, porque justo lo hablábamos con Alfonso, ¿no? Es un término que todavía nos confunde bastante en cuestiones de qué sí y qué no. Entonces, yo simplemente definiría el capacitismo y hasta ahorita he entendido el capacitismo como el suponer que una persona en condición de discapacidad puede o no puede hacer las cosas sin antes consultar a la persona. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo lo hablo desde mi experiencia propia, ¿no? El que cuando fui a pedir informes a tal universidad, me dijeron que ahí no estaban especializados en personas con discapacidad visual, siendo que desde un inicio ellos pusieron esa barrera de decir, no lo siento, personas ciegas aquí no aceptamos, porque no somos especialistas en. Y es como de, ok, pero ¿cuál especialidad? Si yo lo único que necesito es que adecuemos ciertas cosas, como por ejemplo, que me dejes entregar tal vez tareas totalmente digitales, tal vez algunos audios, adaptar ciertos libros en audiolibros, y si no los hay, pues apoyarme en mis compañeros, ¿no? Pero desde un inicio ellos pensaron que por ser una persona ciega no podía estudiar actuación en tal universidad. Y desde ahí ellos ponen esa barrera. Ellas ponen esa barrera y así totalmente empiezan a distorsionar lo que es la discapacidad, lo que se puede y lo que no se puede hacer como persona en condición de discapacidad. Así definiría yo el capacitismo, ¿no? O también está el otro punto, el suponer que no podemos hacer absolutamente nada y todas las personas corren a atender la necesidad que vamos a hacer. Un ejemplo, me pasaba muchísimo de niño. Esto me pasaba con una de mis tías, que justo era como muy sobreprotectora conmigo
Y pues yo era un niño, o sea, a mí me encantaba revolcarme, tirarme, aventarme, saltar, y a cada rato me decían, no, 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 y no, y no, y no, y era como, ¿por qué no? Si solo, pues, mi condición no me limita a no saltar o a no aventarme. Entonces, el hecho de creer que ya porque te dicen en el hospital es que su hijo tiene una condición de salud distinta, pues ya, como que tratan la familia también de agarrarte ya luego hasta con pincitas, ¿no? Ya es chamba de cada una de las familias, de cada uno de nosotros, empezarnos a desenvolver. Así lo definiría, no sé, si tú gustas agregar algo más, Alfonso. No, creo que ahorita vamos a profundizar, perdón, en eso, porque el título de esta charla tiene que ver con eso. Hablemos de capacitismo en las aulas y de quién es responsabilidad, porque justo cuando platicaba con Uriel, ¿no? Nos vimos el fin de semana pasado, donde yo le comentaba como esta inquietud, que fue una inquietud también mía, con relación a poder irlo abordando desde la escuela. Y Uriel decía, bueno, pues abordémoslos desde a quién le corresponde, porque a veces pareciera que estoy en la escuela, entonces le toca nada más a los maestros, ¿no? Sí, Si van llegando a recibirlos a la escuela y los vamos conociendo, bueno, es lo que les dejaron en casa. O también las mismas formas de comunicación que existen entre y los estudiantes, ¿no? Eso también por ahí lo veíamos y desde esa mirada queremos ir abordando este tema hoy, ¿no? Y sí, si es posible, Uriel, ¿cómo ya en tus etapas de primaria, de secundaria, cuáles serían tus experiencias que tuviste con relación al tema de hoy para ir agarrando este vuelo? ay, claro que sí. Pues mira, realmente mi mamá me cuenta que cuando yo entré al kinder, sí fue como una experiencia, claro, totalmente de miedo, porque, pues si bien con un hijo sin discapacidad, tú vas, lo inscribes y tan, ¿no? O sea, prácticamente no hay mayor situación de que te digan que no. Mi mamá tenía mucho miedo a que a mí me rechazaran simplemente por no ver. Entonces mi mamá dijo, ok, yo si no te aceptan, pues voy a tener que luchar por ese lugar. Porque claro, mi mamá desde un inicio no quería que a mí me no quería colocarme en una escuela de educación específica para personas ciegas. No. ¿Por qué? Ella decía, cuando mi hijo salga de esa escuela, porque solo cubría primaria y secundaria. Y cuando ella me llegaba a comentar, cuando tú salieras, ¿qué iba a ser de ti? O sea, ibas a estar acostumbrado solo a convivir con personas ciegas y con personas que ya sepan o no tratar la discapacidad visual. Te iba a sacar de esa burbuja y te iba a costar un buen de trabajo tal vez insertarte en el mundo real, ¿no? En el mundo que rechaza, en el mundo que juzga, en el mundo que mira, en todo esto, dice, pues yo tal vez fue muy fuerte, pero yo quería que lo vivieras desde un inicio para que supieras que el mundo no es color de rosa. Y creo que eso se lo agradezco muchísimo a mi mamá, porque esa manera de pensar pues ha sido quien forjó a ese niño desde chiquito, ¿no? Sí hablaron conmigo, sí, claro, por la situación de la discapacidad, y más porque perdí el ojo en esa etapa, me acuerdo que sí me mandaron al psicólogo, o sea, siento que en herramientas estaba muy bien preparado. Entonces, cuando llego a enfrentarme a este mundo, no era más que solo sentarme hasta el frente, porque mi visión, no siempre fui ciego, toda la mayor parte de mi vida fui baja visión, entonces no tenía mi vista al 100, pero sí mínimo veía con este ojo, con el izquierdo, veía un que 80-85%. Y ya pues con lentes no mejoraba, pero pues ahí se mantenía entre el 80 y el 85%. Entonces, perdónenme, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, todo bien, todo bien. Ah, sí, perdón. Entonces, pues no necesitaba mayores adecuaciones más que el uso de mis cuadernos siempre de cuadro grande, usar lápices, no me acuerdo cuáles eran, pero eran de dibujo, de los que remarcaban mucho,
eran HB. HB, creo, ni me acuerdo, pero eran estos verdes. Ajá, de dibujo, ¿no? Es, ándale, justo los de dibujo, los más gruesos, con eso se escribía. Entonces era solo adaptarme. Y al inicio yo no tuve mayor dificultad para entenderlo y para pues para desenvolverme académicamente. Esto tanto en kinder, en primaria y en secundaria y en preparatoria. Mi mamá me comenta que cada vez que cada vez que cambiaba como de nivel, era como un de chin, ojalá que no lo rechacen. Porque también mi mamá conocía muchos casos de personas, de niños, de niñas, que los rechazaban, ¿no? Y mi mamá y era, ¿y por qué no peleas? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te mueves? ¿No? Y mi mamá siempre tratando como de decir, es que tienes, a veces con hablar no se necesita, a veces con hablar no solo es suficiente para que lo acepten, a veces tienes que pelear, gritar y exigir que lo acepten, porque es su derecho. Entonces, con todo esto, mi mamá me decía que cada vez que cambiaba de nivel, siempre era como de, uy, ojalá que no me tengan que pelear. Y afortunadamente no. Okay. Y claro, también mi mamá a mí me enseñó como de, ok, a ver, tú solo no ves bien, sí ves, pero no tan bien. Y tú tienes responsabilidades y tienes obligaciones, corazón. O sea, no eres un niño especial por tu discapacidad, no eres esto, no eres el otro, así que también en casa vas a ayudar. Tu única responsabilidad es estudiar y ayudarme en casa, no más. Entonces, pues yo me tenía que encargar claramente de mis tareas, y de labores muy pequeñas en casa. Claro, cuando empecé a crecer, no crean que desde que iba al kinder, no, no, no. O sea, cuando empecé a crecer, iban aumentando como tareas en casita, ¿no? Que primero era solo recoge tus juguetes, solo haz esto, y ya pues iban subiendo conforme yo crecía. Entonces, yo mismo empezaba a desenvolverme, a decir qué sí podían hacer, qué no podían hacer, porque también había un punto en la primaria y en la secundaria y en la prepa, en estas tres, que todos los maestros querían ponerme al frente. Y yo decía, ok, ¿por qué me ponen al frente si aunque esté hasta atrás, pues voy a tener que pararme a ver? O sea, realmente eso no me ayuda, pero tampoco me perjudica. Pero yo quiero estar atrás con mis amigos, ¿no? Porque por lo general siempre mis amigos iban hasta atrás y a mí me dejaban hasta el frente y era como de, ay Dios. Sí, ya no Y podías me, portarte mal, hasta adelante. claro, claro, y me movía y era como de, Uriel, ¿por qué estás hasta allá? Y yo, pues porque no veo, o sea, aquí ya no veo, maestra. Entonces era como de, ay, no, que tienes que estar hasta adelante y ya, pues te regresaban. Pero pues cositas así. Realmente creo que donde sí fue un cambio bastante notorio fue cuando entré al diplomado en artes escénicas, que ahí fue cuando me empecé a quedar ciego. Entonces, sí fue mucho de apoyarme de mis compañeros y de los docentes. Y más en cuestiones de baile, porque en las cuestiones o en las materias de corporalidad, jazz, ballet, cosas físicas, sí me costaba trabajo porque incluso también los maestros decían, oye, yo en mi vida he enseñado a una persona que está perdiendo la vista, pero pues tú dime cómo te ayudo, ¿no? Y yo así de, no, pues es que yo tampoco sé. Entonces como que entre los dos íbamos Buscando. descubriendo cómo adaptar las clases para que pues yo pudiera desenvolverme de la mejor manera. Entonces, luego me decían los maestros, ponían, no sé, por ejemplo, me enseñaban las poses de las manos, ¿no? Ok, esta es una primera, esta es una segunda, hasta arriba es una quinta, esta es una cuarta. Entonces me empezaban a manipular y ya como que poco a poco lo ponía en mi cabeza, ¿no? Yo me acuerdo que una vez les dije, oigan, ¿por qué no se vienen con colores chillantes y de manga larga para poderlos ver? Porque eso me puede funcionar más. Y sí, tenía un maestro que siempre se iba con playeras muy llamativas, como colores neón, fosforescente, rosa, verde, amarillo. Y eso me ayudaba mucho porque hacía mucho contraste con todo lo que había ahí. Entonces empezaba a verlo y ya decía, ok, bueno, ahí medio lo veo, ¿no? Ya hubo un punto en el que ya no me funcionaba eso y sí dependía al 100% del tacto. De, ok, a ver, hágalo usted y déjeme, ahora sí, déjeme manosearlo para saber cómo está la pose. Ok, entonces ya lo hacían, yo lo replicaba y así aprendí a bailar sin ver. Así aprendí un poco de técnica de jazz, de ballet y bueno, de todas las técnicas dancísticas que nos ofrecían en el diplomado.
Y cuando entré a la carrera, uy, ahí fue aún más complicado, porque sí tuve maestros totalmente abiertos a de no te preocupes, a ver, tú dime cómo funciona, y se adaptaron súper bien. Pero hubo otros que literal sí me dijeron, es que eres un analfabeta. Y yo, ¿por qué? Es que los signos de puntuación los pones mal y no sé qué. Y yo le dije, pues es que no tengo una computadora maestra y usted no me deja entregar mis tareas en audio. Y pues con la poca vista que tengo, trato de acomodarlos donde mi vista me da para ver. O sea, y todo lo hago en el celular. Era como de no, que no sé qué. Entonces, pues yo decía, mire, si usted no quiere modificar su manera, ok, perfecto, pero pues tampoco a mí me esté torciendo porque pues yo estoy haciendo hasta donde yo puedo. Entonces, si no, pues usted dígame cómo lo podemos resolver, que no sea de esta manera que es 100% visual, ¿no? Entonces, como que tuve de todo, pero creo que sí donde la viví un poco más pesado fue en la carrera, que ya de plano ahí ya no veía absolutamente nada. Entonces, sí ha sido como muchas etapas, pero donde más se ha refrendado como esta idea limitante de barreras o de capacitismo también, justo, el de creer, por ejemplo, a ver, estoy tratando de acordarme de una. Cuando recién entré, sí, que iba en segundo o tercer semestre, no es cierto, era en segundo, sí, era en segundo. Nos cambiaron nos agregaron a varios chavos de otro grupo, ¿no? Y empezamos a hacer equipos. Ya la gente que me conocía, pues ya sabía cómo trabajaba. Entonces, cuando entra una persona nueva a esta dinámica del equipo, se quedó así de, oigan, pero el compañero, ¿qué va a hacer? Y todos empezaron a reír así de, ay, si supieras que él es el que nos mueve a nosotros, ¿no? Porque sí, el vato era como de, pero es que no ve, y es que esto, y es que el otro, y era como de, a ver, mira, yo hago esto. Aquí la diferencia es que tú te tienes que adaptar un poquito a esta manera de trabajo que ya tenemos constituida, pero bueno, entonces al final el chico sí me dijo, oye, no manches, o sea, yo creí que una persona ciega, y así me lo dijo, que una persona ciega solo hacía masajes y punto, y yo, no, También cantamos y también. bailamos, dice. No, bueno, al menos no me dijo lo del canto, pero sí me dijo así como lo más cliché del cliché, ¿no? De Ajá. que pues yo creí que solo hacían masajes y ya. Y yo no. También leemos, también escribimos, también hacemos distintas cosas. Y dijo, wow, no, pues wow, yo no conocía a nadie en condición de discapacidad, ¿no? Y creo que fue bonito también enseñar desde mi perspectiva que una persona con discapacidad no siempre depende del otro. O sea, claro, todos dependemos de todos, pero no con esta idea justo de caer en el capacitismo o no con esta idea justo de dependencia, ¿no? Que es algo que también está muy marcado. Y cuando justo empezábamos a hacer este título de responsabilidad de quién, yo decía, ok, a mí me tocó ser educado de cierta forma, en la cual mi mamá me dijo que yo no era un niño especial por mi situación, por mi condición, sino que yo también tenía responsabilidades y obligaciones. Entonces, también considero que los padres tenemos que soltar un poco a los hijos para que también ellos empiecen a explorar su propio mundo, porque hay personas en condición de discapacidad que créanme que discapacitan más la familia o los padres que la misma discapacidad que tiene la persona o el individuo, ¿no? Entonces, Sí, si llegamos como con estos discursos a una escuela por primera vez, pues va a ser muy complicado para el alumno desenvolverse, porque va a estar acostumbrado a que no, tú no puedes moverte de donde estás y no puedes agarrar nada y solo estate ahí, escucha, ¿no? Y es como de, no, pues también tienes que explorar, tienes que ver cómo agarrar las cosas, tienes que decir, oiga maestra, yo también quiero participar o qué sé yo, ¿no? Es responsabilidad conjunta de muchas personas
el erradicar al 100% estos patrones, estas ideas, estas barreras, ¿no? Porque también incluso te decía la otra parte, ¿no? ¿Qué tal que toca un profesor, una profesora que no esté preparado en estos temas y solo porque ve entrar a una persona ciega diga, ok, bueno, tú no vas a hacer tarea el día de hoy, tú solo escucha lo que vamos a hacer. Y es como de, ¿ve? ¿Por qué? Ujú. Y pensaba también, Uriel, aprovechando que estamos hablando ya o entrando al tema de las familias, eh, te voy a ir planteando dos casos, tú me dices, ¿es o no es capacitista? También como para tomarlos de ejemplos. Uno, ¿no? Ok. Llega en un centro de formación laboral donde estuve, llega una mamá que quiere ya sacar a su hijo, porque así fue lo que me dijo, ¿eh? Yo estaba como director de un centro de atención múltiple. Y llega diciendo, vengo a dar de baja a mi hijo porque no es posible que si yo en mi casa no le pongo a hacer nada, aquí tenga que lavar trastes, ¿no? Ajá. Ahí hay una. ¿Esa qué sería? ¿Es capacitismo o no es capacitismo desde la familia? Pues sí, totalmente, porque pues si la persona está educando a este joven con discapacidad, al decirle, oye, no, pues tú no mueves ni un dedo aquí, pues cómo quiere que se desenvuelva en un ámbito laboral, ¿no? Donde tienes que mantener, pues por presentabilidad y por higiene, limpia tu área de trabajo. Tienes que saber acomodar tus documentos, tu escritorio, tienes que hacerlo tú. Porque, bueno, pon tú, si hay gente de limpieza, pero también, o sea, ¿por qué dejarle todo a esas personas, no? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Ok, ahí te va otra, de niños hasta más pequeños. Eh, Falta de límites y reglas, porque pensamos luego en casa que como tienen discapacidad no van a entender el poder ver límites y reglas. ¿Eso qué sería? Claro, también, o sea, el hecho de no marcar un límite o justo estas normas con la familia o desde la familia en estas etapas infantiles, pues, ¿qué te digo? O sea, luego cuando crecen va a ser difíciles de controlarlos, ¿no? Y incluso puede que ya se tomen esta idea de, es que no lo puedo hacer, hazlo tú, o cositas así, ¿no? Ya ideas, ya incluso de manipulación, pero ya cuando desde pequeños los padres los podemos corregir, pueden corregir estas situaciones. Eh, yo lo viví mucho en el sentido de que mi mamá sí era como de, ay, no, 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 no. A ver, por ejemplo, si no hacías la tarea, ¿no? Era como de, ¿por qué no la hiciste? Ay, no, porque pues X o Y. No, pues no, no, claramente no vas a tener derecho a ver la televisión, no sé, a jugar, a hacer X cosa. Pero sí, mi mamá, al menos conmigo y con mi hermana no tiene ninguna discapacidad, sí marcaba límites muy claros para ambos, aunque al ojo de mi familia pareciese que no. O sea, mi familia en general cree que mi mamá nunca nos puso límites a mi hermana y a mí y que por eso somos como somos. Pero no, mi mamá supo hacer acuerdos con mi hermana y conmigo. Mi mamá es una de las personas que sí decía, ok, yo no sé ser madre y claro que ustedes como hijos también tienen derecho a reconocer ciertos errores que tal vez yo no pueda ver. Entonces, imagínate, eso para mi familia era como, ay, ¿cómo permites que tus hijos, que ya sabes, ¿no? Ellos mandan. Entonces, claro, claro, pero lo que ellos no saben o no sabían o no sé, es que eso fortaleció mucho la comunicación con mamá, eso fortaleció mucho como la toma de decisiones en nuestra vida, eso toma muchas cosas y más para mí que soy una persona en esta condición de discapacidad, claro que no me permite ser la típica persona sí, nosotros, discúlpenme, tal vez me van a funar por esto, pero no somos los típicos niños ciegos que solo estamos así paraditos esperando a que a mí me muevan, o esperando a que a mí me hagan esto, o esperando muchas cosas, porque yo no soy así. Y bueno, tal vez si hay gente así o existe así, no es por la persona, sino es por la familia, cómo educa a esas personas. Sí, pues gracias por esta parte de las familias, porque sí a veces resulta complejo
el poder abordar estos temas con la familia justo, ¿no? Por muchas creencias que también se tienen, ¿no? Es que Sí, pobrecito, es que por qué le voy a exigir, ¿no? Recuerdo ahorita que el ciclo escolar pasado, ya hay aquí comentarios que me voy a reservarme, los voy a leer en un momentito para que hablemos de estos temas y abordo ya los comentarios que tan probablemente nos están colocando acá para que los compartamos con Uriel. Pero a lo que iba Uriel es que el año pasado un niño de quinto año, ya apenas con un diagnóstico, y al hablar con la familia, pues resultaba todo esto, ¿no? Pues como veían diferencias entre este hijo y otros dos hijos que tiene la familia, pues entonces decían, es que él no puede hacer esto, ¿no? No, es que no le pidas que haga estas otras cosas. Por ejemplo, no participaba en quehaceres de la casa, domésticos, ¿no? Sí. en actividades de la casa, ya cuando tenían que ver con algunas otras actividades también para poder hacer, tampoco le permitían hacer, y justo el mismo niño, tú lo percibes desde las conductas que manifiesta, es que es muy retraído, entonces no se atreve como a hacer esa otra parte. Y bueno, el tema de la confianza que también le abonaría lo que tú compartías, ¿no? El hecho de que te dejaban o te permitían ser y hacer, pues también eso te daba la pauta para poder aventarte a hacer cosas como las que hoy haces. Pero ¿qué pasa con estas familias que no permiten por estos falta de información, por un lado, por esa cultura y representación que tenemos también de la discapacidad? Claro, ¿Qué claro. has observado con esto? Es que se involucran muchas cosas. Tanto la forma de crianza específicamente en México, cómo, cómo nos enseñan a educar y cómo nos enseñan a ser educados, ¿no? Tú como hijo no tienes derecho a estas formas de educación, ¿no? Que era, ay, no recuerdo específicamente cuáles eran, pero eran como la educación equiparada, donde sí había una comunicación familiar, hijos, todos, un tipo de crianza autoritaria, Ajá. donde solo lo que las personas más grandes, en este caso mamá o papá, digan es lo que se hace y tú no puedes opinar. Es el tipo de crianza sin límites y sin reglas, que prácticamente son las figuras parentales, pero lo que hagan sus hijos es como de, pues está bien, sí, está bien, sí, sí. No crecen como con estos límites, no crecen con este sentir emocional, con nada de eso. Se van forjando ellos mismos, ellas mismas. Entonces, yo creo que considero que todas estas formas de crianza están muy arraigadas aquí en México, al menos siento que es la autoritaria. Ustedes me desmentirán, no Y lo la sé. chancla. Exacto, o sea, es como de, lo vas a hacer, ¿por qué? Porque soy tu madre o soy tu padre y lo que yo digo se hace. Y es como de, ok, ¿no? Es donde yo te digo, o sea, aquí con mi mamá, que agradezco infinitamente a Dios que solo haya sido mi mamá, porque yo luego veo, amigos, primos, incluso, ¿no? Conocidos muy cercanos que tienen ambas figuras parentales, ambos padres, y lo que dice la mamá es como de castigado, pero después van con el papá y el papá, ay, no, pues no, 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 tú no, toma, ya, te levanto el castigo, y es como de, ¿qué? O sea, también hay falta de comunicación entre ambos padres, ¿no? Yo agradezco que solo haya sido mi mamá y que mi mamá sí haya sido con nosotros como de, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Ok. Ahora sí, ¿qué se merecen? Incluso hasta nos decía, ¿qué se merecen? ¿Un regaño, un castigo o qué? ¿Cómo va a proceder el asunto? Entonces, Aquí te comparte Marta Espinosa, dice, nos comparte los estilos de crianza: democrática, flexible, permisiva y autoritaria. Ahí está. gracias. Soy pésimo para aprenderme cosas, o sea, no me digan cómo soy actor, no, no sé, pero sí, me cuesta aprenderme algunas cosas. Entonces, justo siento que las formas de crianza en México han sido
Pues siento yo desde el autoritarismo, son muy pocas las que siento que son equilibradas, ¿no? Porque o se van al autoritarismo o se van ¿cómo se llamaba aquí el otro que nos puso, Flexible, Marta? permisivo o democrático. Permisivo. O sea, o se van al permisivo o se van al autoritario, ¿sabes? O sea, es como muy difícil encontrar Un un justo punto medio, medio que en este sería el democrático. el democrático. O sea, es complicado encontrarlo. Entonces, creo que cuando se tiene una discapacidad, totalmente no es que estén en el autoritario, sino están en el permisivo. Y muchas veces los niños empiezan a creer pues es que yo tengo derecho a todo porque tengo esto, muchas veces, ¿no? No siempre. O muchas veces están en el otro de que los papás dicen, es que solo se va a hacer esto y tú porque no ves, no lo vas a hacer, no vas a jugar, no vas a correr, tú te quedas ahí sentado. No, y además En, pierdes derechos, ¿no? Y así lo asumen, claro, porque entonces no, yo no claro, tengo derecho a, o sea, así me claro. tratan, pues así entonces, porque así es. O Y sea, así caes en el aprendí y así autoritarismo. voy a hacer, por desgracia, ¿no? Sí, justo. Híjole, qué interesante. Eh, Vamos a hablar ahora del aula. Y ahorita ya después de esto que hablemos del aula, leemos comentarios y vamos haciendo un cierre, porque mira, ya llevamos casi 45 minutos, 40 minutos. De Es volver que es al un tiempo. tema muy, muy, Sí, muy, muy extenso. bastante complejo, pero sí es importante irlo trabajando. ¿Qué Claro. pasa en las aulas? Ya hablamos de las familias, las aulas, ¿tú qué observas? ¿Qué nos compartes? Pues mira, tomando en cuenta estos dos puntos de responsabilidad, tanto los y las docentes y las familias, también considero que dentro del aula las maestras, los maestros, tienen que prepararse en estos temas específicamente, no ver a la discapacidad con conmiseración y tampoco verla desde un lado Divino. capacitista Oye, o gracias. divino, exacto, ¿no? Sino tenemos que dejar de ver al alumno con su discapacidad. O sea, tenemos que decir, ok, sí, tiene esta situación, vive con esta situación, pero también explorar hasta dónde el mismo alumno puede llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo era pésimo con los números y hasta la fecha lo sigo siendo. Y en la primaria me decían, ok, tú tienes mucho potencial para hablar. Entonces se compensaba, ¿no? Tal vez no era tan bueno en matemáticas, pero la maestra vio como eso de que era bien parlanchín y me ponía a exponer, exponer, a exponer y exponer. Entonces, como ver cuál es ese punto donde puedo yo explotar a mi alumno de la mejor forma para que él se desenvuelva, sin, claro, dejar a un lado que tiene una condición distinta, pero eso no significa que no lo pueda hacer o que, sí, que no lo pueda hacer, sino que al contrario, tal vez le tome un poco más de tiempo a hacer lo que le pidamos hacer. Creo que tenemos que tener mucha paciencia, mucho conocimiento de estos temas, mucha apertura también dentro del aula y también sensibilizar a los alumnos, tanto a los que tienen discapacidad, porque qué tal que son como yo, o sea, yo no conocía nada, yo no conocía nada respecto a la discapacidad, nada. Y todo era por este rechazo al decir, yo no tengo nada, ¿no? Que ahí fue otro punto que me jugó en mi contra, un poco con esta crianza, que yo no sabía absolutamente nada de la discapacidad. Entonces, creo y considero que sí se tienen que trabajar desde un punto totalmente humanista, donde no se vea, repito, la discapacidad con conmiseración y tampoco como algo divino y tampoco como el enfermo, la enferma, sino como la persona que tiene una necesidad específica que hay que atender y que yo como docente o encargado del aula tengo que explorar cuáles son ahora sí, su foda, ¿no? Sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades ay, se me fue la A, recuérdanmela, Ahorita me acuerdo. las habilidades, Ujú. ¿no? O sea, tener en cuenta en dónde podemos atacar para,
pues para ver cuáles pueden ser potencial oportunidades, ¿no? Y decir, ok, vamos a darle por este lado, vamos a darle por este otro. Es un trabajo muy, muy grande, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que no solo padres de familia, no solo educadores, no, es un trabajo en equipo, incluso también de enseñar a responsabilizar y a marcar límites claros con los niños en condición de discapacidad y sin discapacidad. O sea, ambos tienen que aprender a tener estas herramientas para que, ¿qué tal que mi hijo no tiene discapacidad, pero convive con un compañero con discapacidad? Y que mi hijo, por ejemplo, que no tiene discapacidad, le hace todo al otro. Y es como de, no, 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 él también puede hacerlo. Él te va a decir en qué momento necesita ayuda y en qué momento no necesita ayuda, ¿no? Como ser claros en cada una de las necesidades específicas del infante, de la infante, y pues trabajar. Creo que trabajar es lo único que nos queda en estos temas, seguir aprendiendo y no quedarnos en el suponer por la persona en condición de discapacidad. Creo que eso es lo peor que podemos hacer, suponer por nosotros. Ahí hay Y un lema que dice, nada de nosotros sin nosotros. así es. Y es muy Y ahí van cierto. dos puntos que quiero preguntarte, aprovechando de ese. El segundo tiene que ver con esto último que dices, pero el primero es, y eso está hasta investigado, que una de las principales barreras, ¿no? En el aula y en muchos aspectos de la parte social son las actitudes de las personas, ¿no? Las Sí, actitudes que tenemos frente a la diferencia, frente a la sí. discapacidad. Ahí hay un punto bastante interesante por abordar. Y esa es la primera pregunta, Ariel. Esa sería, ¿cómo poder apoyar para transformar estas actitudes y de la misma manera, pues no caer en ese capacitismo? Porque también esas actitudes tienen que ver con capacitismo. Esa es una. Sí. Y la segunda, esto de por qué no le preguntamos a la persona. O sea, si yo tengo un alumno con cierta condición, pues a veces ni le preguntamos cómo aprende mejor, de qué manera le gusta mejor trabajar cierto tema o cuál le cuesta trabajo y cómo le podemos ayudar, porque a veces no lo hacemos. Tú lo dijiste, a veces todos o los maestros asumimos y creemos que de esa manera va a ser lo mejor para que aprenda el niño o la niña. Entonces, Sí. ahí te dejo esas dos preguntas. ¿Con cuál quieres iniciar? Pues mira, con las de la actitud, creo que tenemos que ser Te conscientes escuchas de que... bajito, te escucha Ay, bajito. aquí, ¿ya me escuchan? Ya, listo. Sí. Con las barreras actitudinales, considero que tenemos que tratar de ser empáticos y entender que todos y todas estamos propensos a tener alguna discapacidad. No sabemos si el día de mañana la vida nos lo ponga enfrente, qué tal que nos atropellan, ojalá que no, hay que tener cuidado, o qué tal que recibimos un golpe en la cabeza y nos quedamos ciegos, qué tal que nos atropellan y nos destroza la columna y quedamos en silla de ruedas. Entonces tenemos que tener un poco de conciencia de que cualquier persona puede tener alguna discapacidad o adquirir una discapacidad. Yo siempre he dicho que para aprender a ver en mi condición, tienes que dejar de ver. ¿Por qué? Porque sí, cuando dejé de ver, empecé a empatizar más con la acción de las otras personas, con el sentir de las otras personas. Y ojo, no es por romantizar la ceguera, no, pero realmente sí, la vista te pone barreras visuales, que ya por el hecho de que lo ves sucio, ya por el hecho de que lo ves gordo, flaco, moreno, lo que sea, ya te empiezas a hacer una idea de lo que esa persona puede llegar a ser. Y cuando no ves, te pones y prestas atención solo a una sola cosa, a su voz. Es cuando más escuchas, es cuando más aprendes. Entonces, creo que con esta onda de la actitud, yo sí diría, sé consciente de que tal vez el día de mañana tú, ojalá que no, puedas estar en mi lugar, ¿no? Y desde ahí generar como esta empatía, este apoyo.
que me lleva a la segunda parte, que muchas veces por miedo no preguntamos cosas y preferimos asumir. Ahora sí, como dice ese dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero no, es mejor pedir permiso y preguntar. Oye, hola, yo soy Uriel, voy a ser tu maestro este ciclo escolar y me percato de esta situación. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Desde un inicio, ¿estás cómoda, cómodo aquí? No sé, ¿prefieres estar más cerca de la puerta? No sé. O sea, cosas tan básicas como el hecho de decir, ok, no me gusta que me carguen al momento de subir una banqueta, ¿no? ¿Por qué no caminamos un poco más y hacia adelante hay una rampa? Que también ese es otro tema, ¿no? Que las escuelas no están tan adecuadas. Pero bueno, ok. Y uno ya supuso de que porque es más fácil, lo cargo y lo meto al salón. Y la persona no quiere ser cargada, porque también es de dignidad. Así es. Entonces, creo que lo que les puedo decir respecto a lo segundo es no tengan miedo a la discapacidad. Y en general, no tengan miedo a lo desconocido. Siempre pregunten antes de asumir y no supongan antes de actuar. No, con eso me quedo y no le agrego ni le quito más para no romper eso último que tú refieres. Y sí, justo también pensaba en la dignidad de la persona, porque ese es otro punto que tiene que ver con las actitudes, ¿no? O sea, Sí, tengo que pensar en el otro como una persona y también es digna igual que yo. claro. Y que es lo más complejo de poder derribar, ¿no? Y más ahora con todo lo que escuchamos y vemos ahora en las redes, ¿no? Sí. Las situaciones de violencia en las que nos encontramos actualmente. Y la violencia contra las niñas y los niños ha venido aumentando, la violencia de género, o sea, una serie de cosas que tienen que ver, a lo mejor no es el tema, pero tiene que ver con muchos de los puntos que hoy estamos hablando, ¿no? De la empatía hacia Sí. el otro, ¿no? La otredad. Y bueno, pues te voy a leer algunos de los comentarios que ya están acá. Claro. Y bueno, pues nos lee, nos están acompañando Anís Delgado. Buenas noches por seguir viniendo siempre temas de interés. Por acá, Maritza López, buenas noches, saludos desde Poptún. No sé dónde es, pero lo voy a investigar. Saludos. ¿Dónde es Poptún? Por favor. Juan Daniel dice, saludos desde la ciudad de Puebla. Acá el capacitismo es algo normal. Esa es la otra. O sea, Sí, como que es se ha normal, normalizado. se ha normalizado, se ha naturalizado y entonces, pues a veces no hacemos nada, ¿no? Se ha normalizado Sí. en las escuelas, dice, pero lo que se espera es que sea algo existente desde las funciones, ¿no? Funcionarios de nivel de educación especial en Puebla, desgraciadamente están buenos para llenar informes y realizar eventos protocolarios, pero no hay disposición para trabajar a favor de la diversidad funcional. Saludos, Alfonso. Totalmente. ¿No? Tan solo, a ver, ¿cuántas autoridades educativas han estado en los eventos que se han organizado? Pensando en el evento que estuvimos el sábado. Sí, ¿Cuántas sí, autoridades sí. dieron? Ninguna, ninguna. O sea, Ay, no, sí. es verdad. Yo digo, si estamos en el tema del sábado, para que no nos estuvieron, se habló de los cuidados. Y al final también en la escuela se tienen que favorecer los cuidados porque el niño, la niña, el joven está a cargo de un docente. Sí. Claro que la forma de cuidados va a ser diferente, pero también qué hacemos con esa parte, ¿no? Y no hay autoridades educativas ahí. ¿Qué piensas de eso, Uriel? Pues que sí, o sea, totalmente dicen, están buenos para decir, pero no para hacer. Y considero también que las autoridades del sistema educativo son muy deficientes. Siento que hay veces que no están las personas correctas en los cargos indicados, no sé si lo dije bien, pero Ajá. sí esto tiene que depender mucho del conocimiento, mucho también de cómo veo y cómo interactúo y actúo en pro de estos temas. Porque muchos piensan, sí, pues sí, acepta a la persona, ¿cómo se dice? Acepta al cieguito. Sí, 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 acéptalo. Ya hay que se haga bolas, ¿no? O sea, pero pues hasta ahí. O sea, ya cumplí con mi matrícula de inclusión, pero no Sí, estoy viendo
realmente avances en su desarrollo. Entonces tengo que no solo hacerlo, no solo incluirlo, sino hacerlo partícipe, yo diría aquí, de expandirme para que también ella tome decisiones respecto a su propia educación y hacia su propio desenvolvimiento dentro de las aulas. Sí, bastante, bastante complejo. Y ahorita va a haber más carnita aquí para que sigamos platicando. Pues saludos de Marta García nuevamente. Sí. Mario Vidaña, que también es un amigo que también estuvo la semana pasada también aquí en la charla. Gracias, Mario. Te manda saludos. Bueno, felicita Gracias. el trabajo que hacemos aquí en el espacio de las charlas. Luz Marina Payán Valenzuela también. Ella es desde Sinaloa, nos está escuchando, es psicóloga también y trabaja en educación especial. Ya estuvo con Saludos. nosotros. Brenda Viridiana dice, buenas noches, acá en las preparatorias y universidades se ponen muchas barreras. Ella es de Hermosillo, Sonora. No hay inclusión Uf. y por ello hay una lucha constante. Era justo lo que hablábamos, ¿te acuerdas también ayer? Sí, sí, sí. No voy a ser tan profundo, pero lo que hablábamos del CAEF, que era estos espacios que tienen los CETIs, pero tienen aislados a las personas en condición de discapacidad. No están mezclados con la población general, sino que los tienen apartados en un solo salón. Y es como de, ¿eso de qué va a servir? Sí, Tienen que interactuar, tienen que estar con todas y todos para que interactúen, para que conozcan, para que socialicen, para que muchas cosas, ¿no? Y claro, pero no, se sigue viendo así. así es como si tú cuando entraste a en la universidad te hubieran puesto aparte con otros compañeros, ¿no? Ah, claro, que hayan dicho, ¿qué crees? Eres el único ciego. No, pues te vamos a dejar aquí a ti solo. Claro, sí. Aquí hay otro de Marta Espinosa. Dice, desgraciadamente como padres, siempre existe esta incertidumbre al cambiar de escuela. Y si existe una condición, pues eso se maximiza. Sí, Afortunadamente, tu mamá te hizo muy resiliente. sí. la verdad, la verdad es que sí. Creo que si no me hubiera tocado la mamá que me tocó, híjole, pues no sabría qué hubiera sido de mi vida. Sí, pero nos hubiéramos perdido de escucharte cantar a lo mejor. Entre Seguramente. cosas que haces, ¿no? Pero de eso, Erika Ramírez, y bueno, pues felicita el trabajo que ha hecho tu mamá. Ceci Jiménez Gracias. dice, definitivamente una gran barrera es la que construyen las familias al limitar Uh-huh. y querer construir un mundo para sus hijos sin Uh-huh. considerar lo indispensable que es el esfuerzo de parte de todo ser humano para Uh-huh. adaptarse a su entorno. Totalmente. Misma Ceci dice, mis respetos y admiración para los padres de familia que se esfuerzan todos los días por lograr que sus hijos o hijas puedan convivir en el entorno en el que se desenvuelven todos los días. He sido testigo de estos padres extraordinarios también. Digo, porque también hay Sí, que hablar que hay familias que hacen muy buen trabajo. Roberto sí, claro. Campo, Roberto Ocampo dice saludos desde Querétaro. Ah, mira, también Roberto Ocampo ya ha estado con nosotros. También es una persona con discapacidad visual. Y por Ay, aquí y yo saludándolo así con la mano, perdón. es que no te dije antes, discúlpame. Pero saludos, Roberto. Sí, ya ha estado con nosotros también aquí en el espacio. Marta Espinosa dice, el estilo de crianza, bueno, aquí lo del estilo de crianza democrática, flexible, permisiva y autoritaria. Y Roberto Campo, es verdad, a nosotros con discapacidad no deben de existir los límites, en lo que él dice, y complementa que somos autónomos desde nuestras posibilidades. Eso que tú hacías referencia, Exacto. Sí. ¿no? Desde esas posibilidades hay que trabajar la autonomía. Y Gaby Vargas, que también participa aquí en el colectivo de educación especial hoy, dice, en efecto, la familia es quien marca la diferencia en la educación y formación del hijo con alguna discapacidad. Por eso es muy importante trabajar en formación, en autodeterminación para familias, porque queremos alumnos autónomos y autodeterminados. Y las familias no saben a veces qué es eso ni cómo trabajarlo. Se necesita Sí, mucha orientación sobre ello. ¿Qué sí. opinas de eso? Totalmente cierto, totalmente cierto. Mi mamá recuerdo que cuando le dieron el diagnóstico de mí, creo que corrimos con suerte de que fuera recién al nacer. Entonces mi mamá tuvo
tiempo de digerirlo, pero también ella decía, es que yo nunca supe a dónde moverme. Yo nunca supe a dónde ir, sino que poco a poco, ahora sí, cuando empecé a ver que ya se acercaba más la fecha de que te tenías que ir al kinder o así, me empezaba a mover. ¿Y cómo empezaba? Preguntándole a mi doctora, ¿no? Oiga, fíjese que esto, que esto, que esto, que el otro. Entonces también como que ahí el primer contacto que mi mamá hizo para todos estos temas fue con mi doctora, que afortunadamente yo aprecio y atesoro mucho a la doctora Campos. Saludos, donde quiera que esté. Porque pues ella fue la que nos fue guiando también en todo este proceso, porque cuando se da un diagnóstico de algún hijo o hija, pues justo, no sabes qué hacer, a dónde ir, con quién moverte o qué hacer, ¿no? Sí, y justo fíjate que no hablamos, pero pudiéramos mencionar la importancia que tienen las redes de apoyo que se tienen Claro, construyendo, porque justo claro. son las que, hablando, ¿no? Ahora que estuvimos con la parte de los cuidados el día sábado, estas redes de apoyo son bastante importantes, ¿no? Por la salud mental del cuidador, pero también para poder saber qué y cómo ir haciendo ciertas cosas, ¿no, Uriel? Uh-huh. Totalmente, sí, claro. Las redes de apoyo son fundamentales en todos estos tipos de procesos, ¿no? También eh, interacción de manera dispersa un poco con también estos eventos que hacemos no solo desde el movimiento, sino de manera personal, individual, el decir, oye, si algo de mí te funciona, contáctame y pues en lo que yo pueda apoyarte, lo podemos hacer, ¿no? El hecho de decir, no estamos solos, habemos infinidad de gente que ya pasamos por donde tal vez ustedes apenas van a pasar, ¿no? Y pues tal vez nuestra experiencia, nuestras palabras incluso, o simplemente el hecho de decir, repito, no estás solo, es lo que necesitamos. Así es. Ok, Marta Espinosa dice también, y en muchos casos se confunde la crianza respetuosa con la crianza permisiva sin límites, y por ende la discapacidad es sinónimo de victimización y conmiseración, que es algo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí. Ya lo abordamos. Ceci Jiménez dice, dentro del aula hay que tratar de explotar todas las habilidades del alumno, darle oportunidades de que explore su potencial, conozca lo que es capaz de realizar y fomentar en ellos la confianza para que se desenvuelvan en el ámbito escolar. Eh, Totalmente de acuerdo. Aquí hay otro de Leti, necesitamos más empatía en la sociedad. Si bien es importante el rol del docente en el aula, también lo es un cambio cultural. Felicidades, Uriel, te mandan aquí felicitaciones. Gracias. Gracias, Y Leti. Marta dice, felicidades, Lick Uriel, sus potencialidades y habilidades de comunicación son muchas. Me encantó tu discurso. Gracias, Marta. Adi Gardi, gracias por tu experiencia. Es un buen ejemplo para demostrar que podemos mejorar en la atención, ¿no? Esto que referimos. Y justo el espacio, este espacio es para ello, ¿no? Como Sí, poder buscar alternativas y formas diferentes de poder hacer algo diferente. Marta claro. Espinosa, es convivir con la discapacidad te hace sensible a las diferencias y consciente de que nadie está exento de nada. Ese otro punto lo abordo cuando doy conferencias, Uriel, justamente. No es lo mismo, por ejemplo, yo les digo a los maestros, que te hayas formado en un aula. Yo luego les pregunto, a ver, levanten su mano, ¿quién? Ya maestros, ¿quién en su etapa estudiantil, en cualquiera que se ubiquen, convivió con una persona con discapacidad? ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, o sea, eso a veces como para poder ver esa parte de cómo conceptualizan esta forma. Y sí Esta hay, a forma, veces hay claro. diferencia, ¿no? O sea, no es lo mismo haber convivido con una persona con discapacidad que no haberla tenido. ¿Tú qué opinas de eso, Uriel? Totalmente, es muy distinto el contexto cuando se vive con alguien en condición de discapacidad o incluso tú tienes la discapacidad, ¿no? A personas que ni siquiera han tenido el contacto con estas personas, que es a lo que íbamos un poco con la pregunta, ¿no? Del por qué el miedo, pues porque no lo conocen y ni siquiera se prestan el tiempo, se toman el tiempo, perdón, para justo explorar un poco esa situación y el ver que realmente lo que nos hace distintos a las personas normativas o convencionales no es barrera, al contrario, las barreras las ponemos
las personas que no tienen ninguna discapacidad, gobiernos, personas que creen por nosotros o que suponen por nosotros. Entonces sí se ve mucho la diferencia de una persona que ha convivido con la situación a una persona que no ha convivido con la situación. Sí, eso es bien importante. Ramón Sí, Vázquez González, él es psicólogo de la Clínica de la Conducta, te manda saludos. gracias, Marta Ramón. García dice apoyos en las aulas, enfatiza lo que hace ratito mencionábamos, ¿no? Y yo creo que esto que ahorita nos coloca Marta, me gustaría que fuera como parte del cierre para que lo vayas pensando cómo lo pudiéramos trabajar. ¿Qué apoyos tendremos que generar en las aulas para favorecer, uno, para ir eliminando estos elementos del capacitismo e ir transformándolo en estos acompañamientos a las personas, ¿no? Para que lo vayas reflexionando. Ceci Jiménez dice, saludos desde Tabasco, gracias por esta gran enseñanza que nos dejas. Me quedo con la importancia de preguntar a mi alumno cómo puedo ayudarlo y apoyarlo y no suponer por él. Excelente, Uriel. Sí, También gracias. Connie Brown dice, hola, muchas felicidades a Uriel, súper buena su vibra y su actitud. En cuanto a la crianza, yo sí Gracias. considero que debí tomar cursos en escuela de padres. Desde el momento que supe que era mamá de un pequeño TEA, no es justificación, pero mi pequeño ha cambiado mucho en cuanto a habilidades y apoyos y ha tenido diversos retos en apoyos a lo largo de su desarrollo. Yo dudaba mucho, yo soy la que no calcula bien su potencial y él siempre me sorprende con su resiliencia y buena actitud ante los retos. Sí. ¿Qué opinas de este último comentario de Connie? Que justamente creo que a veces podemos llegar a tener ciertas complicaciones justo por este tipo de... Ay, espérame tantito, es que ahí está. Por Sí, este no te... tipo de discapacidades que se llaman discapacidades invisibles, ¿no? Y a veces no entendemos por qué se comporta así, por qué dice esto, o sea, muchas... Ahí está. Es que tengo activado el lector y me llegan notificaciones y se está leyendo y yo, cállate lector. Pero bueno, pues sí, mi mamá decía, nadie nace sabiendo ser padres. Y eso es muy cierto. Eh, Considero que pues ahorita tú ya tienes las herramientas necesarias para afrontar la situación con tu pequeño, o bueno, no sé si es pequeño o ya sea un joven, pero sí, muchas veces las personas se pueden sorprender por la capacidad que realmente tenemos siendo personas en condición de discapacidad, ¿no? Así es. Mira, ya nos escribió Maritza López es de Petén, Guatemala, y trabajó en educación especial, que ha sido la luz en su vida. Muchas Muy gracias, bien. bienvenida Maritza, desde Guatemala. Y Gaby Vargas dice, necesitamos ver en las personas con discapacidad no sus diferencias, sino en qué somos parecidos. Y este es el Exacto. último comentario que tenemos aquí. Sí, también. No hay que ver la diferencia, sino hay que ver que todos somos humanos y que todos estamos aquí por algo, por y para algo. Así es. Y bueno, pues ha sido bastante enriquecedor lo que hemos platicado contigo, Uriel. Yo creo que sí vamos a tener que hacer otra charla con otro tema, sí o sí. Claro Vamos que a sí. ver cómo lo abordamos. Ah, mira, y Connie Bramo especifica por acá, te dice, sí, es un pequeño de 9 años. Gracias, Uriel, por tus palabras. Un abrazo. 9 años. Un abrazo, Connie. Un abrazo para ti y para tu pequeño. Gracias. Y pues mira, ya llevamos la hora, casi 10 minutos, 1 hora 6. Rápido que se van estos espacios, a mí me encantan. Y pues ayúdame a ir cerrando con la pregunta que te hacía, Uriel. ¿Qué apoyos tendríamos que ir ofertando en las escuelas para ir eliminando estas ideas que tenemos con relación al capacitismo y centrarnos en las potencialidades de las personas? Pues tendrían que ser apoyos diversos, totalmente diversos, porque si en el aula hay eh, una persona de la comunidad sorda y no se cuenta con un intérprete, desde ahí va a haber una barrera.
necesitamos, sí, tal vez voy a sonar muy extremista, pero aprender LSM de manera obligatoria como si lo fuera el inglés, al menos para las y los docentes que están en este tipo de educación específica. Considero que no tendría que ser ninguna optativa, sino una obligatoria, el braille y el LSM. También adaptar ciertos materiales curriculares para los alumnos en general, tratando de ver la necesidad de cada uno de ellos. Sé que es mucho trabajo, pero considero que se explotará, como bien lo dijiste, más el desarrollo de el alumno. Claro, si tiene el acceso a todos estos materiales. Un ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, a mí me sorprendió muchísimo que una maestra me estaba enseñando como las gráficas, las pendientes y todo esto. Entonces, ella no sabía cómo explicarlo y me dijo, mira, hoy el tema va a ser este y te traigo esto. Me llevó una hoja con todas los tipos de pendientes, mesocúrtica, platicúrtica y no sé qué, y todas las hizo con relieve. Entonces, cada vez que ella las iba explicando, las punteó y yo las iba sintiendo y digo, ¡ah, órale, es esto! ¡Ay, órale, es esto! Entonces, tuve acceso a la información que ella estaba dando, siendo que ella me dijo, yo no sabía ni cómo enseñártelo, por eso lo dejé tan hasta acá, pero se me prendió el foco e hice esto. Y dije, y ahí fue cuando le dije, ¿y por qué no me preguntó? Dice, ay, porque se me iba la onda. Y sí, ¿no? También puede pasar que por tanta carga se nos va, son muchos alumnos, pero, pero sin embargo lo que hizo ella fue adaptar el material para que yo pudiera tener esa información, para que yo pudiera tener ese conocimiento tan básico como es una una Curva. pendiente de una gráfica, ¿no? Una curva y cositas así. Entonces, tener materiales didácticos que también ayuden al desarrollo en el aula. Por ejemplo, no sé si estoy aprendiendo las letras y se las estoy tratando de enseñar, aparte de en braille a la persona ciega y también en negro, pues le hago las letras en relieve. Hay foamy moldeable y con foamy moldeable le empiezo a hacer todo el abecedario. Mire, esta es una A, esta es una B, esta es una C, ¿no? Y ya, y abajo los puntos tal vez de igual forma, qué sé yo, tratar de ser creativos y no limitarnos por nada, sino explorar, preguntar y ejecutar lo que la persona esté necesitando. Explorar ¿por qué? Porque no vas a llegar a la primera y, oye, supuse que necesitabas esto. No, pues se tiene que conocer. Creatividad o crear, ¿por qué? Porque va a haber muchas veces que como docentes tienes que adaptar ciertos materiales, lo que decía, ¿no? Esta onda del relieve en las gráficas o este tipo de dibujos igual con ciertas texturas. Y soy creativo porque exploto muchas cosas para poder para que mi alumno tenga el conocimiento y ejecutarlo, porque al momento de ejecutarlo vas a ver también si a la persona le funciona o no, qué falló, qué no falló, qué sí funcionó y qué no funcionó. Pero totalmente creo que dejaría esas tres. Y más aparte, agregaría el seguirte preparando como docente en todo el tema de inclusión, diversidad, ayudas técnicas, en todo lo más posible respecto a que te dote a ti de herramientas para que cuando llegue un alumno con necesidades específicas, no entres en pánico. No entres en pánico, no te gane el miedo o no te sobrepase la situación. ¿No? Y con este comentario último, Marta Espinosa refiere, y ese material además quizás le puede servir a otro alumno que no necesariamente Total, tiene alguna condición de discapacidad, sino tiene otro canal de aprendizaje que también le puede totalmente. ser útil, ¿no? Uh -huh. Y dos comentarios más dicen por aquí Luz Marina Payán Valenzuela. Felicidades, Auriel, expresas de forma clara, extraordinariamente y con humor. Eso le agradó mucho, sobre todo Ay, en cómo gracias. cuentas tu experiencia. He tenido alumnos ciegos en las formadoras de docentes y varios de ellos son excelentes maestros de su área principalmente. Sensibilizan, perdón, a la comunidad educativa y de los que también se aprende mucho. Gracias.
Y por aquí te preguntan, ¿dónde te pueden contactar? Claro ¿O que cómo te sí. pueden encontrar? Bueno, miren, ahorita yo estoy con un proyecto de acompañamiento psicológico para padres, madres y también jóvenes con algunas situaciones de discapacidad, que sea que tienen un diagnóstico reciente, que lo están enfrentando. Yo estoy dando acompañamientos psicológicos para estos procesos, no solo a las personas, repito, sino también a los padres, madres o también familias, ¿no? Puede ser hermano, tío, lo que sea. Y me pueden encontrar en redes sociales como @soy.urie, Urie, URIE. Por allá mándenme un mensajito por Instagram, que es donde estoy más conectado, @soy, SOY, .urie, Uriel sin la Ajá. L. Por allá me pueden seguir. Punto Urie. Yo les paso A ver, .urie, estoy anotando Urie. URIE. Sí, Ajá, punto Urie. Así te encuentran. Aquí lo así me paso. encuentran. Así me encuentran en Ahí está. Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados, así me encuentran, ¿vale? Me mandan un mensajito por Instagram si ocupan este acompañamiento psicológico, y yo con mayor gusto pues estaré con ustedes apoyándoles en lo que más pueda, ¿vale? Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Uriel, por el tiempo, por regalarnos esta oportunidad de profundizar con temas que son tan necesarios, ¿no? De venirlos trabajando, sobre todo porque para mí también es importante ir transformando las miradas y las culturas que tenemos con relación a lo diverso, ¿no? Porque no nada más es Claro, la discapacidad, ¿no? sí, Es hoy con toda esa diversidad sexual, que también por ahí seguramente vamos a trabajar un tema, Uriel, ¿no? Con esto de la diversidad sí, sexual y la discapacidad, que también es algo bastante, todavía temas tabú, ¿no? sí, Bueno, claro. hay que venir rompiendo con esas ideas que existen. Y pues muchas gracias Uriel por el tiempo, por lo que nos compartes. Gracias a las personas que se estuvieron conectando hoy con nosotros. En estos días seguramente se irá reproduciendo más. No sé que son vacaciones, pero bueno, vacaciones para los niños, receso para los maestros. Y bueno, pues no sé con qué quieras cerrar, Uriel, o el día de hoy. Pues yo me gustaría despedirme con una frase que yo hice a partir de que empecé a dejar de ver, que empezaba a sentir que nadie me escuchaba y que a nadie le importaba el hecho de cómo me hiciera sentir justo este tipo de situaciones, ¿no? El no ser escuchado, el no ser reconocido, tal vez, el todo esto, el todo este abismo donde empiezas a caer cuando te empiezas a quedar ciego. Me acordé de una frase que mi abuelita decía: cada vez que te sientas solo, mira hacia el cielo y ve una estrella. La más brillosa voy a ser yo. Pero esta frase me la decía ella y yo retomé parte de esa frase y dije, no importa qué tan oscura sea la noche, siempre va a haber estrellas que iluminen el camino. Y esas estrellas que han iluminado cada uno de mi pasaje ante este proceso de la ceguera, pues han sido mi familia, mis amigos, personitas de la misma comunidad disca que me han enseñado cosas nuevas y me han enseñado que en este mundo nadie está solo, nadie. Y pues te agradezco muchísimo, Alfonso, por este espacio, por este interés en estos temas, por el empeño y por el trabajo que haces tú como docente de incluir estos temas, de ponerlos sobre la mesa y de no solo decir, ah, pues ya está el alumno ciego, el alumno sordo, sino de, ok, ¿qué necesita? ¿Cómo lo vamos a explotar de la mejor forma para que sea un alumno que destaque no solo por tener una discapacidad, sino que destaque porque sea un buen alumno o porque sea un eje rector para alguien que venga atrás, que tal vez está en primero y él ya va en sexto, ¿no? ¿Qué sé yo? De verdad, muchas gracias, Alfonso, por hacer esta labor, este trabajo, y gracias a toda la audiencia por permitirme estar con ustedes. Gracias. Pues la invitación está, Uriel, algún tema también que sea de tu interés,
algo que tú mires con este trabajo que haces con las familias, que nos ayude a seguir concientizando en las aulas, ¿no? La Sí, mirada y la atención a la discapacidad, ¿no? A las necesidades específicas. Siéntete en la confianza de, pues, comentarme y aquí está el espacio para compartirlo. Yo creo que muchísimas esta gracias. es la finalidad de las charlas. Hoy llegamos a la 211 charlas llevamos ya, cada semana estar haciendo y algo, y ya la gente sabe que este espacio pues también es para compartir, para llevarnos ideas, para buscar alternativas y también con el ánimo de fomentar que exista más interés por, no solo por trabajar estos temas, sino por transformar la forma y la atención a todos. Eso es lo Claro, que buscamos. gracias. Claro que sí. Pues muy buenas noches a todas, a todos. Hoy 12 de agosto, compartan esta charla. La verdad es que vale mucho la pena lo que hoy trabajamos con Uriel, lo que hoy nos compartió desde primera persona y con relación a la experiencia, ¿no? La otra ventaja que tiene al ser psicólogo, pues también tiene los elementos para poder referirnos, ¿no? Estas temáticas y la experiencia de trabajo con movimiento de personas con discapacidad. Eh, ya les dejamos por aquí donde lo pueden encontrar y nos vemos la siguiente semana. Aquí nos escuchamos. Uriel, nos ponemos de acuerdo para abordar Claro, uno sobre diversidad sexual, que también, eso también es bastante interesante. Y, claro. bueno, además también, gracias Marta Espinosa, que nos dices, ¿cuántos seguidores hoy festejamos? Bueno, ya estamos alrededor de los 441,000 seguidores, queremos llegar a los 150,000, digo, perdón, 144,000, 41 seguidores, ¿no? Ya estamos en eso, queremos llegar a los 150,000 antes de nuestro aniversario, que es en noviembre, y pues ayúdenos a que seamos más en esta comunidad de educación especial hoy. Claro. Muchas gracias, Alfonso. Pues cuídate mucho, Uriel, Igual, no te gracias. desconectes, despido la transmisión, regálame un minuto, no te vayas, Sí, y nos vemos la siguiente semana, aquí nos escuchamos, cuídense mucho, muy buenas noches, y charla 211 con Uriel. Cuídense mucho, descansen.